Así que bueno, vamos a ver, les voy a dar las herramientas para que el martes puedan, digamos, por lo menos interpretar 3 perfiles de ácido base. Yo hoy voy a hablar de herramientas, no podemos profundizar demasiado porque ustedes no manejan medio interno todavía, pero vamos a tratar, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo. Yo sé que todavía, por ejemplo, transportadores de tipo renal, ¿han visto? Ayer estuvimos viendo algunos. Ajá, bien. Bueno, ¿de qué de transportadores estuvieron viendo? Estuvimos viendo sobre todo los de sodio, potasio, bicarbonato creo que no vimos mucho, y un poco de Bien. protones. Ah, buena, bien. ¿En un teórico o en el otro TP? En la guía con los ayudantes. Bien, bueno. Entonces hoy vamos a trabajarlos. Vamos a ver para qué están, cómo se relacionan con el tema. Bueno, 44. Se ve que llegaron medios cansados al fin de semana. ¿Qué hora es? Bueno. ¿Se ve la página ahí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien, bueno. Vamos entonces, si les parece, ¿empezamos o esperamos? Díganme ustedes. No me digan nada entonces. Empecemos, profe. Sí, Yo creo que ya... arranquemos. ¿Empecemos? Sí. ¿Arranquemos? Empecemos porque ya son las 10, profe. Bueno, si no se hace tarde. 10. Bien, bueno, entonces vamos a ver balance ácido-base, evaluación del estado ácido-base. Y en vez de ver resolución de problemas, vamos a tener toda la información para que el martes que viene puedan resolver esos problemas. Antes este trabajo práctico venía todo completo, entonces eso. Ahí está. Chiquito. Bueno, vamos a empezar definiendo algo que este concepto que ustedes lo tienen que tener, pero vamos a repasarlo juntos. A ver, ácido es una sustancia capaz de ceder protones al medio, ¿sí? Y base es una sustancia capaz de captarlo. La acidez de un líquido tiene dada por la concentración de protones. Dicha concentración se expresa en términos de pH, ¿sí? Entonces, estamos todos claros que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el rango de pH? Entre 7,35 y 7,45. Bien, ese es el rango de pH de la sangre, pero el pH se mide, ¿va de 1 a cuánto? 14. 14. Y vos me dijiste el rango, estuvo muy bien, el rango de pH de la sangre, ¿sí? Pero nosotros acá vamos a extender el rango porque no solamente vamos a ver en sangre, sino puede ser en otros líquidos, como por ejemplo en orina. Lo importante del concepto es que lo que nosotros tenemos acá es cómo la concentración de protones se puede expresar en alguna medida que nos dé esta indicación. ¿Por qué necesitamos medir el pH? A ver. La producción diaria de ácidos como resultado del metabolismo y dieta hay que tamponarla para mantener el pH sanguíneo constante en sistemas tampón. Esto quiere decir que todo el tiempo se están produciendo protones por lo que es el metabolismo. De alguna forma tenemos que tamponarlos porque si no la sangre no estaría en 735, 745, trataría de estar, digamos, seguiría a sustancias más ácidas, es decir, menos de 735. Entonces, para tamponar tenemos tampones intracelulares que son las proteínas,
la hemoglobina, el fosfato y el carbonato, ¿sí? Que lo que hacen es captar esos protones para que no queden circulantes o que no queden en solución y que disminuyan el pH. Y extracelulares como es el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, acá está muy bien lo que dijo la compañera, el pH en sangre es de 735 a 745. Entonces, cuando el pH, ¿sí?, está muy bajo, de la sangre en todo el sistema se lo llama acidosis, ¿sí? Pero no hay que confundir con el concepto de acidemia. Acidemia quiere decir que en ese momento el hemia de la sangre está más ácido. Alcalemia es que está en ese momento más alcalino que 7,45. Pero si eso alcanza todo el sistema, hay, digamos, situaciones fisiológicas y patológicas que pueden ser que haya una acidosis. Quiere decir que el sistema está por debajo de 7,35 y una alcalosis por 7,45, digamos, sistémica, no de la extracción de sangre, sino que esa persona está en el estado de alcalosis. Diferente es medir la alcalemia y la acidemia. Yo no sé si fui clara. ¿Me quieren preguntar este tema? ¿La diferencia entre acidemia y acidosis? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. Muchas veces cuando nosotros decimos sacamos sangre y esta persona, digamos, en este momento está con una 7,34, ponele. Entonces nosotros lo que podemos decir en ese momento que esa determinación de sangre nos dio una acidemia, porque está menos del valor de referencia. Pero yo no sé si ese paciente está en acidosis, ¿sí? Que todo el sistema está en acidosis y ya es casi patológico o digamos que se generó una acidosis metabólica. ¿Está? Entonces una medición puntual, uno dice acidemia o alcalemia. Ya cuando uno dice acidosis o alcalosis está hablando casi de un diagnóstico. ¿Me expliqué ahora? Sí, sí, perfecto. Bien. Profe, una pregunta. Entonces, Con sí. el tema de los buffers intracelulares, cuando se nombra a la hemoglobina, que casi en todos los libros habla como hemoglobina hacia solas, pero en un autoevaluable decía oxihemoglobina. Eso está mal. ¿En qué estado debería estar la hemoglobina para considerar el buffer? No, porque no tiene que ver, digamos, tiene una pequeña diferencia, pero no tiene que ver si está oxigenada o desoxigenada, tiene que ver con otros, digamos, otros terminales de la hemoglobina, otra parte de la hemoglobina que puede tamponar el protón, ¿sí? No importa, en este caso, la hemoglobina como molécula total, no si tiene o no tiene el oxígeno. Entonces, esa estaría bien elegir la oxihemoglobina, digamos. Lo que pasa que depende, porque, por ejemplo, cuando hay, digamos, ustedes vieron también que dependiendo del pH de la sangre, la hemoglobina tiende a ceder o a retener más el oxígeno. Entonces, cuando va a lo que son, digamos, en el capilar, en la parte más venosa, digamos, donde haya más protones, tenemos una diferencia en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? De eso se trata. En la curva de disociación de la hemoglobina me estoy parando, ¿sí? La diferencia de pHs. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién me preguntó, Isaac? No. Sí, yo. Bueno, profe, gracias. Bien. Listo. ¿Sabés qué tenés que hacer? Es mirar de vuelta en la curva de disociación de la hemoglobina y ver cómo cambia a diferentes pHs. Eso es lo que tenés que revisar. Bien. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Bien. Bien, entonces tenés el protón, cuando aumenta el protón, digamos, la concentración de protones baja el pH y cuando disminuye la concentración de protones se aumenta el pH en la alcalosis. Bien, en el capilar tenemos el extremo arterial y el extremo venoso. En el extremo arterial tenemos el pH 40 y en el extremo venoso pH 735, ¿sí? Y acá tenemos un pH 735 en lo que es el linfático y el intracelular de 7. Entonces, hay diferencias en el extremo que hablaba recién, en el extremo arterial y en el extremo venoso, ¿sí? Bien, en este caso tenemos cómo podemos hablar de normal y acidemia y alcalemia, como les decía recién.
mediciones puntuales, ¿sí? Si estamos hablando de 735, 745 sería un valor normal, y esto es la concentración de protones y cómo varía el pH. Es para ver cómo para menos concentración de protones va a una alcalemia y para más a una acidemia. Es una curva para que nos demos cuenta de eso. Y ahora vamos ya a conceptos un poquito más duros. Tenemos el principio isohídrico. ¿Qué quiere el principio isohídrico? Que todos los sistemas amortiguadores actúan simultáneamente. No es que actúa por un lado la hemoglobina, por el otro el bicarbonato, no. Por el otro el carbonato. Permite que la sangre actúe como una mezcla amortiguadora. Están todos los amortiguadores mezclados, ¿sí? Los intracelulares y los extracelulares, haciendo que el margen de trabajo o zona útil sea mayor que si actuara un solo amortiguador. No tenemos un solo buffer. ¿Qué buffers conocen ustedes? El bicarbonato, ácido El carbónico, de bicarbonato. Bien, bien. los fosfatos, Acá tenemos fosfatos, otras proteínas, más los que vimos. ¿Qué otros buffers conocen? el sistema respiratorio, Compensa, ponele, ¿y qué más? Buffer, ¿no? Que ayuda a que el pH se mantenga en un rango. Fíjense esto, Proteínas plasmáticas a nivel las de lo que es proteínas plasmáticas, perfecto. este, Esto quiere decir que si dado un pH, el pK, digamos, de una sustancia, que es donde se encuentra disociada, ¿sí? Es igual a más el logaritmo de esa sustancia en disociación. Y a otra sustancia, el pK, estas concentraciones tienen que ser tal que el pH final tiene que ser el mismo. Es decir, todos estos buffers se conspiran para mantener el pH en 735 a 745. No todos tienen el pK ideal. El pK ideal para una sustancia tendría que ser parecido al pH que yo quiero mantener. Ahora, ¿qué pK tiene el sistema carbonato ácido carbónico? Bicarbonato ácido carbónico. 6,1, ¿no es? 6,1. Qué raro, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos mantener es de 7,35 a 7,45. igual no era que mantenía, o sea, era como una regla de más menos 1 lo que mantenía el pKa. Sí, pero el pK, digamos, es el momento, digamos, para que un buffer sea ideal, tiene que acercarse al pH, el pK tiene que acercarse al pH de que quiere tamponar, que quiere mantener. ¿Sí? No todos los buffers mantienen en eso, tienen un pK que se acerca. Claro, Llamativamente... como Sí, que sí, la bibliografía se refería que a pesar de ese pK que presenta, que es como tan alejado de lo normal, solamente sirve por la razón de que a nivel de su disociación el CO2 puede expulsarse por la vía respiratoria y como que eso hace que sea efectivo nomás, a pesar de que tenga este pK tan bajo. Como que eso es claro, por ahí, digamos, es por ahí. Es tan abundante y es tan fácil de adquirir, porque es con la respiración, que en eso te doy la derecha, que es un buffer de tanto intercambio, que tanta abundancia que hay en el plasma, es el más efectivo, por más que no está cerca del pK, ¿sí? Es el que más disponible tenemos. Entonces, es fácil, como lo que dijeron recién, no sé quién me habló, pero vos tenés el ácido carbónico que con protones, digamos los protones más el bicarbonato, ¿sí? O me da ácido carbónico para un lado o digamos el bicarbonato, que el bicarbonato se elimina o se regenera en riñón, y el dióxido de carbono, que también puede desplazar esta fórmula, también se puede regular en el pulmón, ¿sí? En otras palabras, es fácil de compensar tanto el dióxido de carbono para que se desplace, digamos, para aumento de protones, como el bicarbonato para que se desplace para el otro lado, digamos, y tampone esos protones. Cuando hay más exceso de bicarbonato, el pH aumenta, es decir, que la acidez, digamos, el pH aumenta, hay más alcalosis. Cuando se desplaza para el lado, cuando hay más dióxido de carbono, libera protones, por lo tanto, es más ácido y el pH baja. ¿Se entendió? Sí. Bien.
Entonces, el sistema amortiguador bicarbonato, que es el que estamos hablando, está integrado por el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. Cuando en un medio donde se encuentra este sistema se añade un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, el cual reacciona con el bicarbonato de sodio, dando lugar a un ácido débil. El ácido carbónico, que modifica muy poco el pH, y a una sal neutra el cloruro de sodio. Estos son sistemas que se utilizan para tamponar, ¿sí? Estos son los desplazamientos de las fórmulas químicas. Entonces, el ácido carbónico, si se combina con cloruro de sodio, nos da bicarbonato con ácido clorhídrico. Si agregamos un ácido fuerte, se libera el ácido carbónico con el hidróxido de sodio. Son desplazamientos. Cuando está completamente ionizado, ahí es donde tenemos el pK. 6,1. Es el sistema amortiguador más importante en el líquido extracelular. Entonces, por otra parte, si se añade una base fuerte, estos son todos sistemas amortiguadores. Esto es química pura. Como el hidróxido de sodio reacciona con el componente ácido del sistema, el ácido carbónico se obtiene como un producto del bicarbonato de sodio, base débil con poca incidencia sobre el pH y agua. Este sistema amortiguador tiene un pK de 6,1, por lo que su poder amortiguador no es alto. Sin embargo, la abundancia de sus componentes en el líquido extracelular hace que sea el sistema amortiguador más importante en dicho medio. ¿Les quedó alguna duda de esto? No, profe. Bien. Bien, les agradezco que me contesten. Muchas gracias, chicos. Evaluación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, esta que se van a cansar de verla en fisiología, es donde dice que el pH es igual, digamos, al pK, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre 0,03 por la presión parcial del dióxido en pulmón. ¿Alguien me puede explicar o la conocen la fórmula? ¿La han visto? ¿No? Sí, la vimos en química, pero no me acuerdo la explicación. ¿No se acuerdan la explicación? Bueno, entonces tendría que ser esto, si tengo que comparar manzanas con manzanas. En realidad, acá tendría que ser la concentración de bicarbonato y acá abajo la de concentración de dióxido de carbono, porque yo lo que tengo que sacar es, en referencia al logaritmo de la concentración de la disociación de esta molécula, más el pK me daría el pH, ¿sí? Lo que vimos también recién del principio isodídrico. Pero yo no puedo tener la concentración de dióxido, sí puedo tener la presión de dióxido en el pulmón, por los gases en sangre, por 0,03, que sería, ¿qué? ¿Qué es 0,03? El coeficiente, de solubilidad. Perfecto, perfecto, ahí está. Entonces transformo la concentración de PCO2 en esto, ¿sí? En esta fórmula. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch diría que tenemos el pH, ¿sí? Que es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato. Por lo tanto, cuando el bicarbonato aumenta, el pH Aumenta también. aumenta también. Entonces, y es inversamente proporcional a la presión de dióxido. Entonces, cuando la presión de dióxido aumenta, el pH Disminuye, es así. disminuye. Perfecto. Bien, entonces, pH es igual a 6,1 por el logaritmo de bicarbonato sobre 0,03 por la presión de dióxido. Entonces, si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Si el dióxido aumenta, el pH disminuye. Perfecto, mis chiquitos. Vamos. Entonces, mecanismo de regulación del equilibrio ácido-básico. Sistemas amortiguadores. Tenemos, dijimos recién, de bicarbonato, los fosfatos, ¿sí? Y las de proteínas. ¿De fosfatos a dónde predominan? Intracelular. A nivel y intracelular. renal. Perfecto, y de proteínas. Muy bien, sistema respiratorio y sistema renal. Son los mecanismos de regulación de ácido-base. Hoy no vamos a ver las compensaciones, pero tenemos que tenerlo en cuenta para poder entender y luego interpretar un gas en sangre. ¿Qué puede estar pasando, por lo menos? ¿Sí? Entonces tenemos sistemas amortiguadores y sistema respiratorio y sistema renal. El mecanismo respiratorio, como vimos recién, si yo aumento el dióxido de carbono, con el desplazamiento de la fórmula, se forma ácido carbónico y lo que aumenta son los protones. ¿Y cuándo aumenta el dióxido de carbono, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuándo aumenta el dióxido de carbono?
Y por Mencioné ejemplo, más cuando hipoventilamos. hipoventilamos, Sí, perfecto, Mía, cuando hipoventilamos, es decir, cuando se contiene la respiración mucho o cuando hay una hipoxia, ¿sí? Aumenta el dióxido de carbono por hipoxia, a ver, se respira menos, entonces no puedo eliminar y se empieza a acumular el dióxido del metabolismo, ¿no? Entonces, en ese caso, aumentan los protones, se produce un aumento de protones porque aumenta el dióxido de carbono en relación con lo que había. Ese es el mecanismo respiratorio. Entonces tenemos una regulador respiratoria de acidosis metabólica que si baja el dióxido de carbono más agua, el ácido carbónico baja el bicarbonato y aumenta el protón. Tenemos un centro respiratorio, ¿sí?, que sensa esto, y entonces, ¿qué pasa? Le dice el centro respiratorio en el cerebro, lo que le dice es al pulmón, hay que aumentar la frecuencia de ventilación y la profundidad de la respiración porque tenemos que bajar el dióxido, ¿sí? No nos está conveniendo para que baje el protón. Este es un mecanismo de compensación que yo no pretendo que aprendan ahora, pero que yo quiero, lo que se quiere es que se vea la relación, que pasa la relación con la respiración y la ventilación y el pH de la sangre. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien, entonces, al revés, cuando hay una alcalosis respiratoria, ¿qué pasa? Aumenta el dióxido, ¿sí? En este caso, el bicarbonato se desplaza para este lado, y lo que se elimina es demasiado dióxido. Por ejemplo, las personas vieron las crisis histéricas, las hiperventilaciones, esto sostenido de personas que tienen crisis, crisis histérica, pueden provocarse una alcalosis respiratoria porque lavan mucho dióxido, por ejemplo, ¿sí? Eso aumenta el bicarbonato, baja los protones, y en el centro respiratorio, ¿qué hace? Baja la profundidad y la frecuencia de la ventilación, que esto es de tipo, en algún momento tiene que parar eso, es decir, la persona tiene que parar de hiperventilar, ¿sí? Porque lo que hace en realidad está subiendo dióxido, es decir, está lavando el dióxido, perdón. Entonces lo que yo necesito es aumentar un poco el dióxido porque aumenta para que aumente el pH. Bien, perdón, al revés, acá está al revés, tiene que bajar el pH en este caso. No necesito que lave tanto dióxido. Cuando yo respiro profundamente y rápidamente, lo que hago es deshacerme de ese dióxido demasiado. ¿Los compliqué o se entendió? se entendió. Entendí. Bien, bien. Acá les presento, nosotros los bioquímicos amamos el Davenport. Lo van a ver el año que viene cuando vean las compensaciones y la integración. Pero es un diagrama que es la concentración de bicarbonato versus en función del pH, ¿sí? Hay un rango que es normal. ¿Ven esta curva? ¿Sí? Esta curva quiere decir que el bicarbonato, en cuanto va aumentando, y hay un rango de pH 7,4, que las concentraciones de bicarbonato oscilan acá, excepto que la persona esté con una acidosis respiratoria o con una alcalosis respiratoria. Si la alcalosis es de origen respiratorio, lo que va a pasar es que el pH va a estar en 7,55, es decir, una alcalosis, ¿sí? Y el bicarbonato va a oscilar acá, fíjense que está entre 20, por ejemplo, y 28, ¿sí? En cambio, en realidad los valores de bicarbonato tendrían que ser como media 22 a 26, como media 24. Pero esto es para que ustedes conozcan que hay diagramas que consideran las concentraciones, ¿sí?, de bicarbonato en función del pH. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, perdón, ¿podría volver a explicarlo? Sí. Se me acaba de salir. Mira, sí, bueno, mira. Dependiendo, por ejemplo, acá tenemos una PCO2 creo que dice 40, acá 20, no puede ser porque es normal, en una alcalosis respiratoria acá. Bien, nosotros lo que tenemos acá es una acidosis respiratoria, es decir, que es de origen respiratorio esta acidosis. Bueno, en esta acidosis respiratoria, si bien nosotros tenemos un bicarbonato de 24
4, que es normal, pero el pH de la persona, si yo lo miro en el Davenport, es de 7.25, es decir, que es una acidosis, sin duda. ¿Sí? Un normal estaría en pH de 7.35, 7.40. Lo importante acá es que ustedes sepan que hay un gráfico que relaciona la concentración de bicarbonato en función del pH y nos puede dar información cuál es el origen de esa acidosis. Si es alcalosis respiratoria, si es de origen una alcalosis respiratoria, ¿sí? Y cómo se desplaza esa curva, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, hoy aprendimos que hay un gráfico que relaciona esto y que yo puedo sacar conclusiones dependiendo del origen de la acidosis o de la alcalosis. Profe, ¿Sí? una Después consulta. ¿El sí. gráfico es exclusivamente para la alcalosis o acidosis respiratoria o también, por ejemplo, para las No, metabólicas y otros? también las metabólicas también, los podés meter en un Davenport, de hecho los metés, y es como una estrella que se ve y que nosotros usamos mucho en laboratorio. Hay equipos incluso que nos ubican en el Davenport directamente para ver de qué se trata esta patología, para hacer el seguimiento de las personas, sobre todo que están en respirador. Y ni hablar ahora con el tema del COVID, ¿sí? Ni hablar, lo que los usamos. Ah, ok, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bien, el mecanismo renal, ustedes me dijeron que lo habían visto. Bueno, acá tenemos transportadores, siempre se ubican, ¿no? Luz, ¿sí? Y la parte vasolateral. ¿Por qué? Porque mis alumnos saben ¿qué tenemos en la vasolateral siempre? La bomba sodio-potasio. Bien, bien ahí, vamos aprendiendo. Entonces, siempre ubicamos la vasolateral, entonces me da la fuerza para que se pueda, la energía para que se pueda transportar. En la luminal, en el lado luminal, lo que tenemos acá es un antiporter protón-sodio que bombea sodio hacia afuera y se forma bicarbonato, y está una anhidrasa carbónica también en la luz, que forma del ácido carbónico, forma agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es capaz de difundir, entrar de vuelta a la célula, combinarse para formar ácido carbónico y otra vez, y bombear otro protón para afuera. Y de esta forma puede bombear protones, dependiendo del pH de la sangre peritubular. Entonces, si es necesario y hay una acidosis, puede pasar que se bombeen protones y salgan a la luz acá. Entonces puedo descargar protones. Por el otro lado, si hay dióxido, por ejemplo, y es necesario, este dióxido puede pasar para acá y, digamos, no se bombean estos protones. Entonces, en el túbulo contorneado proximal tenemos un synporter, un antiporter de protones, ¿sí? Y en la parte basal está este synporter sodio bicarbonato, que saca bicarbonato de la célula, y la bomba de sodio-potasio. También el dióxido de carbono que difunde libremente. Entonces tenemos reabsorción proximal de bicarbonato filtrado, ¿sí? Este bicarbonato que viene de acá, que viene de la filtración, lo que provoca es esto, que por cada bicarbonato que nosotros tenemos acá, este es el sodio del bicarbonato de sodio, se puede reabsorber de esta forma con la anhidrasa carbónica, pero también lo que hace es la secreción de un protón. Esto es reabsorción proximal de bicarbonato filtrado. Bien, acidez titulable. Hay una forma, es otro concepto que está bueno que hoy lo tengan, que es la acidez que yo puedo formar con la dupla de fosfato, ¿sí? Entonces tengo el fosfato de sodio, bien, que si se combina, y acá es cuando lo tampona y se combina con el protón, se forma acidez titulable y adición de bicarbonato nuevo a la circulación. Por cada uno de estos cada protón que se expulsa y que se combina con fosfato, hay un bicarbonato que forma ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, ¿sí? Se forma oxígeno más dióxido, ¿sí? Esto va y viene, pero cada dióxido de esto forma nuevo bicarbonato, porque este dióxido viene, pero también puede volver, ¿sí? Entonces tenemos acá también de este bicarbonato que acá tenemos, ¿sí? Que se forma, que es más protón, también puede salir y se forma nuevo bicarbonato, ¿sí? Estos mecanismos ustedes los van a volver a repasar, porque esta es la formación de nuevo bicarbonato.
en el túbulo contorneado proximal. Parece difícil, pero después ustedes van a tener todos los mecanismos para ver qué pasa si se desplaza, si hay acidemia o si hay acidosis, y cómo, si hay acidosis me tengo que deshacer de los protones. Y si hay alcalosis, necesito, digamos, recapturar esos protones y, digamos, deshacerme un poco de ese bicarbonato que ese exceso me está aumentando el pH. En el túbulo contorneado proximal, también acá lo tenemos al revés, ¿sí? Acá está la luz, tenemos los transportadores de amonio, ¿sí? Que este amonio también se une con protones para formar, digamos, amoníaco para formar amonio, ¿sí? Que también se excreta por el riñón. Y es otra forma de tamponar y de sacar los protones de encima. La producción de amonio y bicarbonato nuevo mediante el catabolismo de la glutamina. Ese es otro mecanismo por el cual yo me puedo deshacer un poco de los protones, ¿sí? Y otra vez, aparte de deshacerme de protones, formar nuevo bicarbonato. Este bicarbonato que ven acá, se forma de la glutamina un nuevo bicarbonato. Y acá en el túbulo colector también tenemos otro transportador que hacia la luz también elimina los protones y con el amoníaco forma amonio. Parece muy aburrido, pero después uno se acostumbra a trabajar con los transportadores. Acá tenemos un amortiguador de protones por amonio y absorción de bicarbonato nuevo. Anion gap. No estaba en el práctico anion gap, pero es algo que yo necesito contarles, porque tiene que ver no solamente los gases, sino también los iones, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede. Se mide a través de diferencia entre la concentración plasmática de catión principal y los aniones. Son los aniones no medibles, lactatos, sulfatos, proteinatos como albúmina, principales en el LEC. ¿Por qué? Yo les cuento, el valor de referencia es de 8 a 16. ¿Por qué? Porque esto me da la diferencia entre aniones, digamos, no medibles, y cationes no medibles. Y usted me va a decir, ¿y a mí qué me importa el sodio, el cloro y el bicarbonato? Bueno, importa porque cuando hay acidosis de tipo metabólica, donde hay ácidos orgánicos, el anion gap está aumentado. Es decir, que yo tengo que relacionar también la concentración de los aniones y de los cationes para poder interpretar cuando hay una acidosis, ¿sí? Entonces, lo único que les pido es que hoy les quede por lo menos esta notita de color de que el anion gap es importante para interpretar los gases en sangre si, por ejemplo, hubiera una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Si el anion gap está aumentado, se podría tratar de una acidosis metabólica. ¿Los embarullé o se entendió? Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, entonces el anion gap se saca con el sodio que se puede medir, menos el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Menos el cloro. El sodio es positivo, son los cationes medibles, menos los aniones medibles, que es el cloro más el bicarbonato. Pero esta diferencia me da los aniones no medibles. Si en general, por ejemplo, hay ácidos orgánicos o una intoxicación por ácidos, como por ejemplo, no me quiero meter mucho en patología, pero algunos por salicilatos, los nenes que por ahí antes se usaba más la aspirineta, y a los chicos, los chiquitos les gustaban mucho las aspirinetas, las naranjitas. ¿Ustedes las conocen? Las aspirinetas naranjas, son bastante ricas. Sí, mi abuela pero- nos Las daba. abuelas lo daban como Re. caramelo, sí. Bueno, habían accidentes muy desgraciados porque nos gustaban a los chicos las aspirinetas, pero a mí hay que comerse aspirineta, pero la intoxicación por aspirinetas es característico, aparte que produce, digamos, una acidosis, pero se aumentaba porque son los aniones orgánicos, entonces había aniones por ahí y se daban cuenta que podía ser. Aniones, vieron que los ácidos cuando se disocian, está la parte negativa, que es el anión, y la parte positiva. ¿Me explico? No tengo un pizarrón ahora para escribirlo, Sí. pero son esos los que empiezan a aumentar y que me desplazan esta fórmula de anion gap. También hay ácidos orgánicos, como los ácidos de los chicos que tienen problemas metabólicos y que generan o no pueden destruir determinadas acidosis, entonces tienen acidurias o acidosis, y acá aparecen los anion gap, hay una brecha aniónica, se llama. Bien, entonces tenemos acá el Profe, sodio, sí, entonces en una acidosis metabólica tendríamos disminuido la concentración de bicarbonato porque aumenta la de protones
o tendríamos disminuida la concentración de bicarbonato porque la reacción se desplaza hacia la izquierda para producir más, Sí. Fue como o para muy disminuir el dióxido de carbono. bien. Vos me dijiste acidosis metabólica. Yo preferiría que hoy, digamos, tratemos de no sacar conclusiones con respecto a eso, porque acidosis metabólica quiere decir que el origen está causado por digamos, por un desequilibrio metabólico, no está causado por un desequilibrio respiratorio. Pero bueno, eso lo vamos a ver el año que viene con las compensaciones y ver cuál es el origen de esa acidosis. Ahora solamente quiero que, digamos, podamos detectar que puede ser de origen respiratorio, que puede ser de origen metabólico, y en este caso, por ejemplo, el anion gap, que le digo, esta herramienta les sirve el día que tengan una acidosis y quieran saber por ahí si es metabólica y si hay ácidos dando vueltas no medibles, saber con esto nos puede ayudar, ¿sí? Pero es como muy pretencioso hoy tratar de sacar conclusiones en el aire, ¿sí? ¿Me explico? Es bastante difícil el tema, y aparte no hay ni acidosis puras ni alcalosis puras, siempre hay un componente y en el medio ya empiezan las compensaciones, ¿sí? Ahora es como que estamos viendo muy básico para luego poder ir complejizando, y el año que viene cuando veamos las compensaciones, ¿sí? Los circuitos, vamos a poder entenderlos mejor. Pero pregúntame de vuelta si te pude contestar. No quiero que te quedes con dudas, sino que te digo, vos me dijiste que era una acidosis metabólica, ¿no? Es difícil ya el diagnóstico en este momento, y en el aire, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, no, yo espero poder contestarle, lo que pasa es que no los puedo embarrar mucho porque el tema es muy profundo, y ahora tenemos que ver los conceptos. Entonces, acá tenemos anion gap, el sodio, el cloruro y el bicarbonato. Entonces, tiene de sodio 136, 102 y 126. Hay una brecha aniónica, acá 136 más menos 128 está esta brecha aniónica. Que están, en esta brecha aniónica están los cationes que no puedo medir y ¿cómo se llama? Los aniones que no puedo medir. Entonces, en esos aniones que no puedo medir, si esto es muy grande, pueden ser proteínas, pueden ser sulfatos o pueden ser ácidos orgánicos, que a veces suelen ser ácidos orgánicos, que era lo que le explicaba recién. Bien. Esto es más difícil, digamos, en este momento lo vamos a dejar para el año que viene, porque tenemos los aniones plasmáticos y los cationes plasmáticos. Bien. Sí, por ejemplo, cuando hay ácidos orgánicos como lactato, como por ejemplo hay en el COVID, que el ácido láctico aumenta, sí, puede ser que nos aumente el anion gap. Es lo único que les voy a decir ahora, porque después la verdad que les puedo armar mucho lío, pero bueno, le conté lo de la aspirina, también en intoxicaciones con monóxido de carbono, acetaminofeno, ¿sí? Teofilina, metanol, uremia, ¿sí? Diabetes cetoacidósica, aumenta el anion gap. El año que viene lo vamos a ver. Y Ecart-Mutpile, esto es una clave mnemotécnica americana que sirve para acordarse, digamos, de todas las cuestiones estas que pueden pasar cuando tenemos el anion gap aumentado. ¿Sí? Nada. ¿Sí? ¿Quieren preguntar? No hay problema, a ver. Yo sé que es difícil, ¿eh? ¿Estamos? Profe. Bueno, vamos. Exceso de base, otro concepto. Este sí estaba en el práctico, ¿no es cierto? Es el valor numérico del exceso. Déficit de base representa la cantidad teórica de ácido base que habría que administrar para corregir una desviación de pH a un valor normal. A ver, espérenme un segundito, por favor. A ver. Puedo apagar el micrófono. Bueno, quería agarrar mi perra, pero no voy a poder. Feli, haceme un favor, sacala. Bien. Tenemos, es el valor numérico de la base que tendríamos que tener para llevarlo a un valor normal. ¿Qué quiere decir? Que si hay un defecto de base, si esto es negativo, seguramente que tenemos una acidemia y que necesitaría ponerle más base para poder bloquearlo, ¿sí? Y el exceso de base positivo seguramente que se corresponde a una alcalemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaría poner, digamos, en una alcalosis o alcalemia, tengo base de sobra, ¿sí?
si estamos hablando, por ejemplo, de bicarbonato. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, bastante difícil. Bueno, hasta el perrito tratando de parar, es el exceso de base para parar un poco la acidosis si necesita. Entonces tengo valor de referencia. Acá tenemos valores de referencia, que esto se lo aprenden para el próximo martes, así Gonza se sorprende y los chicos saben que en un gas en sangre tenemos diferencia entre sea arterial o sea venoso. Vimos que habían diferencias, vieron en la presión de oxígeno y en el pH arterial y venoso, habían pequeñas diferencias. El pH arterial es de 7,35 a 7,45 y el venoso es de 7,33 a 7,43. Es un poquito más ácido, ¿sí? Dependiendo de la sangre. En general, sacamos sangre arterial. La hemoglobina es la misma, la saturación de hemoglobina es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Saturación de qué? De hemoglobina. De la hemoglobina unida de oxígeno sería. De oxígeno. Entonces, cuando está en la parte arterial, tiene carga bastante oxígeno. Ya cuando está en el extremo venoso, ya lo entregó. Prácticamente se queda con 53,1, ¿sí? por 100. El pH ya lo vimos, y la presión parcial de oxígeno, ¿sí? En el extremo arterial de dióxido, 32 a 45. En el venoso de 38 a 51. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se concentra más en el extremo venoso o en la sangre venosa la presión, digamos, la presión de dióxido de carbono. Y el oxígeno a la inversa tenemos en la sangre arterial la presión de oxígeno de 75 a 100 y en la venosa 40. Acuérdense de esto, oxígeno tiene que estar entre 75 y 100 al inicio, la presión de oxígeno, no la saturación de oxígeno, ¿sí? La saturación de hemoglobina tiene que estar, digamos, en la saturación de oxígeno, perdón, en 96 a 100. ¿Vieron ya cuando les ponen ahora con el tema del COVID-19? Sí. Bien, lo que estamos midiendo en realidad es la saturación de oxígeno, ¿sí? Esta, no esta, ¿sí? Saturación de oxígeno de 96 a 100, que es lo que se mide en sangre capilarizada, digamos, o arterializada, que sería la sangre capilar. Pero la presión de oxígeno es esto, que se mide con un aparato, un equipo de gases. Entonces, oxígeno 75 a 100 y en venoso 40, porque ya lo entregó acá al oxígeno. Entonces la presión parcial de oxígeno la presión de oxígeno en el extremo venoso es 40. Acá tenemos el bicarbonato, que es similar, hay muy pequeña diferencia entre 22 y 29, yo diría 22 y 28, y el bicarbonato estándar 21 a 27, estas en condiciones ideales de pH. El CO2 total de 20 a 28 arterial, de 24 a 28 en venoso, no hay mucho cambio. El exceso de base, antes decía de -2 a +2, ¿se acuerdan? Acá dice de 0 a 3. Pero lo importante, yo diría que el exceso de base es de -2 a +2. Estoy lista para que me pregunten. La verdad que yo no hubiera entendido mucho. Pregunten nomás. Profe, no sé si lo explicó o a lo mejor no sé si es que no lo entendí. Seguramente se me trabó también, puede ser. No, pero no es fácil. La diferencia entre el pH arterial y venoso, ¿a qué se debía la diferencia esa? La diferencia del pH arterial en el extremo venoso, ¿sí? En el extremo del capilar arterial, digamos, el pH es un poquito más alto, ¿sí? Pero también, en el extremo venoso es un poquito más bajo, ¿sí? En la parte venosa. ¿Por qué hay diferencias? Recuerden que hay una diferencia por la presencia también de dióxido, ¿está? En la parte, fíjense que hay una pequeña diferencia acá de 38,51, y la presencia de dióxido desplaza un poquito también lo que es el pH, ¿sí? Por el desplazamiento que tenemos. Y en cambio acá, digamos, tiene menos PCO2, entonces el pH es un poquitín más alto, pero muy poquitito. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre el bicarbonato actual y el estándar? Estoy viendo y no Claro, sé. sí, es un concepto más difícil, pero el bicarbonato estándar sería en condiciones de pH
digamos, ustedes tienen, vamos a dejar